¿Qué tal, amigos de KDF? Es un gusto saludarlos este 31 de enero del año 2025 con un tema interesante que son las finanzas para emprendedores. Muchas veces hemos hablado de fiscal, de cómo se pagan los impuestos, cómo se determinan los impuestos, algunas cuestiones de defensa fiscal, optimización fiscal. Sin embargo, es importante hablar de este tema porque he observado que en muchos negocios, antes o lo primero que piensan cuando van a emprender un negocio es primero la cuestión fiscal. ¿Cómo vamos a pagar los impuestos? ¿Cómo vamos a hacer una optimización fiscal? Sin antes preguntarse, oye, ¿este negocio va a ser rentable? ¿Va a tener rentabilidad o no? Y bueno, una vez que ya piensas o ya tienes ese aspecto de ser rentable en tu negocio, pues ya pensarás en cómo pagarás los impuestos. Pero uno de los puntos importantes para todo emprendedor es precisamente ver si el negocio pues va a ser rentable. Ya posteriormente, si es rentable, te preocuparás por hacer alguna optimización fiscal, pero siempre, lo primero que tiene que tener en vista un emprendedor es ver si su negocio realmente va a ser rentable. Entonces, este tema va a ser muy interesante porque precisamente va encaminado a ustedes que son emprendedores o a personas como consultores, asesores, que tenemos muchos clientes que también pueden ser emprendedores o que van empezando un negocio, y este curso pues nos va a dar mucha luz para nosotros también que somos consultores, asesores, pues para darles un valor agregado a nuestro servicio. Entonces, esperemos que esta plática les sea de utilidad. Vamos a ver muchas cuestiones que deben de entender los emprendedores para tener un negocio exitoso, y nosotros como asesores y consultores pues también debemos de tener esas herramientas para poderlas transmitir a nuestros clientes y como les menciono, darle un valor agregado a nuestro servicio. Entonces vamos a empezar nuestra exposición, como siempre, haciendo o recuento de algún personaje histórico o algún acontecimiento histórico que tenga mucho que ver con este tema. En este caso vamos a ver qué tan importante es el valor de la información. Muchas veces este valor de la información es sumamente importante porque recuerden que la información es valor. Quien tiene la información tiene el poder y tiene mucho valor. Y vamos a ver este ejemplo que les va a ser de gran utilidad para ver cómo el valor de la información es muy importante. En 1815, Nathan Rothschild, si les suena este apellido, pues era porque es una de las familias más apoderadas o más adineradas del mundo. De hecho, pues esta familia Rothschild, junto con los Rockefeller y algunos otros miembros o multimillonarios, pues son los que dentro de las teorías de la conspiración mencionan que mueven los hilos económicos del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo hicieron realmente su fortuna esta familia Rothschild. Entonces esto data desde 1815 con Nathan Rothschild. En este caso, pues él participaba en la bolsa de valores y bueno, cuentan las crónicas que el 19 de junio de dicho año de 1815 estaba la guerra entre Inglaterra y Francia, y pues se avecinaba que prácticamente Inglaterra iba a perder la guerra. Sin embargo, este personaje, Nathan Rothschild, pues tenía información en la cual decía todo lo contrario. Mencionaban que Inglaterra podía ganar la guerra cuando en todo el círculo social donde él se desarrollaba, prácticamente el rumor era que Inglaterra iba a perder la guerra. Sin embargo, él tenía una información privilegiada donde le mencionaban que Francia al final iba a ganar, Inglaterra iba a ganar al final la guerra. Entonces, al tener esta información privilegiada, lo que hace en el mercado de valores es vender con esta situación de que prácticamente Inglaterra iba a ser dominada por los franceses. Él en la bolsa de valores vende todas sus acciones a un costo ridículo, y lo que hacen sus demás compañeros de inversores es hacer lo mismo, vender todas sus acciones a un precio muy mínimo, esperando o pensando en aquella tragedia que fuera o que sería que Inglaterra pues fuera dominada por Inglaterra. Entonces, al final de cuentas, Nathan Rothschild vende en la mañana sus acciones a un precio muy mínimo. Todos los demás cazabolseros hacen lo mismo pensando en esta tragedia que le iba a suceder a Inglaterra,
Y ya por la tarde, conociendo esta información, Natal Rothschild lo que hace es comprar todas esas empresas que vendieron muchos de sus compañeros a un precio ridículo y comprarlas también a un precio muy menor. Posteriormente llega un mensaje desde Francia donde mencionan que Inglaterra gana, Inglaterra gana la guerra. Entonces, al final de cuentas, lo que se menciona aquí es de que una vez que él compró a precios muy mínimos estas acciones o estas empresas, que por la catástrofe que sería que Inglaterra cayera en manos de Francia, pues al final de cuentas sucedió todo lo contrario. Él tenía esta información privilegiada y estas empresas pues se duplicaron o triplicaron su valor. Entonces aquí nos damos cuenta, bueno, y al final de cuentas esto fue el principio de la gran fortuna que ha hecho la familia Rothschild. Entonces desde 1815 hasta hasta 2025, pues esta familia es una de las familias más adineradas de todo el mundo y su fortuna nació precisamente de tener información privilegiada. Y entonces el uso de esta información privilegiada, como podemos observar en este ejemplo, pues es muy importante para la toma de decisiones y para tener un negocio exitoso. Entonces tomamos como referencia esta anécdota de Natal Rothschild, donde él, al tener esta información privilegiada de que Francia no iba a ganar la guerra, sino Inglaterra, pues pudo hacer su fortuna. Y como este caso, podemos mencionar algunos casos más, e incluso aquí en México podemos observar o podemos mencionar muchos de estos casos que por tener alguna información privilegiada, pues han hecho su fortuna. Podemos mencionar que en octubre de 1987, también en un crack financiero que tuvo México, pues muchos de estos cazabolseros tenían esa información privilegiada en octubre de 1987, donde tenían esta información que iba a haber una crisis económica en México y con esta información ellos lo que hicieron fueron sacar todas sus inversiones de la bolsa de valores. Surgió el crack económico de 1987 en México y posteriormente ellos se hicieron multimillonarios. Dentro de estos cazabolseros que aprovecharon esta información privilegiada que tenían en 1987, pues está un hombre que actualmente es el hombre más rico del mundo, que se llama, el más rico de México, que se llama Carlos Slim. Entonces, así como Natal Rothschild hizo su fortuna, pues Carlos Slim también en 1987, octubre de 1987, él también hizo su fortuna aprovechando una información, lo pongo entre comillas, privilegiada, y hizo sus movimientos en la bolsa de valores, quebraron muchas personas que no tenían esta información y su fortuna fue triplicada y ahora pues es el hombre más rico de México. Pero bueno, como podemos observar, pues la información es muy valiosa cuando estamos hablando de negocios. Y bueno, ¿por qué son importantes las finanzas para cuando vamos a emprender un negocio? Bueno, en este caso, pues las finanzas son muy importantes porque es una herramienta esencial para poder construir un negocio sólido y sostenible. Algunas estadísticas mencionan que los nuevos negocios o los emprendedores o los nuevos negocios solamente duran en promedio 2 años y al tercer año pues lo que tienden es a desaparecer y hemos observado que esta situación se da precisamente porque no utilizan estas herramientas de finanzas para poder hacer un negocio sólido y sostenible. Entonces, las estadísticas nos mencionan que un negocio o un nuevo negocio pues tiene en promedio una vida de 2 años. Entonces, esto más que nada también por cuestiones de que no tienen esta cultura financiera y como les mencionaba, primero cuando están poniendo un negocio, lo primero que piensan es cómo voy a pagar menos impuestos con lo que más se preocupan es en cómo voy a pagar menos impuestos cuando en realidad se deben de preocupar por si el negocio va a ser rentable o no. Al final de cuentas, el poner un negocio implícitamente lleva el pago de los impuestos. Pero entonces lo que tenemos que hacer primero es ver si es rentable o cómo hacer que sea rentable el negocio para que genere utilidades y obviamente estas utilidades pagarán los impuestos, pero
al final de cuentas estamos cumpliendo con el ciclo para lo que fue creado un negocio, que es que tener utilidades o rendimientos para el beneficio de los socios o integrantes de los mismos. Entonces, antes de pensar cuando vas a poner un negocio en cómo voy a pagar los impuestos, cómo voy a pagar menos o cómo puedo pagar menos, primero hay que pensar si el negocio va a ser rentable. Entonces, las finanzas pues son una herramienta esencial para tener un negocio sólido y sostenible. Y bueno, en este caso pues tenemos que tener conocimientos básicos de una gestión financiera y eso va a ser el diferencial entre el éxito y el fracaso de tu negocio. Entonces, amigos emprendedores, colegas que somos asesores, consultores de algunos negocios, pues debemos de tener en mente esta situación y darle un valor agregado a nuestro servicio, no nada más ser contadores para cuestiones fiscales o de impuestos, etcétera, etcétera, sino que también darle ese valor agregado, porque inicialmente nuestro expertise o nuestra carrera está basada en las finanzas, en la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros, como asesores, consultores, pues podamos darle este valor agregado a algunos de nuestros clientes. Entonces, un emprendedor pues debe de tener por lo menos un conocimiento básico de qué es una gestión financiera, y les digo, esto va a ser el diferencial entre un éxito y un fracaso de un emprendedor. Y bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales tienen mucha importancia las finanzas en el emprendimiento de un negocio? Bueno, primero, la sostenibilidad del negocio. Como vimos, si tú creas un negocio, pues no va a ser para que sea a corto plazo o para que dure un corto plazo. Si tú creas un negocio, por lo regular, en la mayoría de las situaciones, tú creas un negocio con la ilusión de que este negocio sea a largo plazo y posteriormente pues, sea rentable y que pues, puedas vivir de él. Entonces, precisamente las finanzas te van a ayudar para la sostenibilidad del negocio. ¿Para qué otra cosa te van a servir las finanzas cuando estás emprendiendo un negocio? Para la toma de decisiones. Al final de cuentas, cuando nosotros estábamos como consultores y asesores o cuando estudiábamos en la facultad, ¿qué era lo que nos decían? Pues que la información, una información adecuada, oportuna y útil, va a ser ¿para qué? Para la toma de decisiones. Entonces lo mismo, si nosotros conocemos de finanzas o conocemos un aspecto básico de las finanzas, pues lo que podemos utilizar es precisamente estos datos financieros para la toma de decisiones. ¿Para qué otra cuestión nos pueden servir las finanzas cuando estamos emprendiendo un negocio? Para evitar deudas excesivas, en este caso, a través de la lectura de los estados financieros, de algunas cuestiones de métricas financieras, pues podemos ver el equilibrio financiero y que este equilibrio pueda ser saludable y que no tengamos deudas excesivas o que adquiramos alguna deuda cuando ni siquiera es necesario adquirir esa deuda. Entonces vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos numéricos, prácticos de cómo debemos de utilizar estas finanzas para beneficio del emprendedor y en este caso si tú eres consultor, asesor de alguna sociedad, pues en este caso para que tú tengas un valor agregado a los servicios que estás proporcionándole a tu cliente. Y otra de las razones por las cuales son importantes las finanzas en el emprendimiento de un negocio es para atraer inversionistas. Recordemos que obviamente yo como inversionista no voy a invertir en un negocio que no tenga buenos números o que no tenga buenas métricas financieras, sino que yo voy a invertir en algo seguro. Entonces, un negocio seguro y sustentable, pues obviamente va a generar confianza en los inversores y esto va a atraer precisamente estas nuevas inversiones en el caso de necesitarlas. Entonces, por eso también es muy importante esta cuestión de las finanzas. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú necesitas o vas a hacer un nuevo proyecto, pues, y si necesitas en todo caso inversionistas, pues tú les puedes presentar esta información financiera y si los inversionistas ven esta información sólida y confiable, pues obviamente vas a generar esa confianza como para poder atraer a estos inversores y que puedan confiar en ti e invertir en tu negocio. Y bueno, una vez que ya vimos esta importancia de por qué debemos de conocer las finanzas, y en todo caso cuando somos emprendedores, pues vamos a ver
los elementos básicos de las finanzas para emprendedores. Entonces, todo emprendedor tiene que saber por lo menos estos aspectos. Y uno como consultor y asesor también debemos de conocer estos aspectos para cuando haya alguna consultoría, alguna asesoría en el caso de algún negocio que vaya a empezar, pues nosotros tengamos estos aspectos y conozcamos cuáles son los aspectos iniciales o importantes para empezar un negocio. Entonces, les digo, ya sea que tú seas emprendedor o que seas un asesor o consultor y que vas a prestarle un servicio a un nuevo cliente o a una persona que desee abrir un negocio, pues estos son los aspectos básicos que debemos de conocer de finanzas para iniciar un negocio. En este caso, pues debes de tener un presupuesto. Es un presupuesto financiero, ya sea una sociedad grande o pequeña, pues siempre se recomienda tener un presupuesto, una proyección, qué es lo que esperamos y al final de cuentas compararlo con la realidad para ver si se cumplió o no se cumplió el objetivo y en caso de que haya alguna variación en el presupuesto, pues ajustar esas cuentas que se tengan que no reflejaron completamente la realidad. Acuérdense que un presupuesto es como una proyección, no necesariamente tiene que ser algo exacto. Sin embargo, bueno, si ya te allegas de algunas métricas financieras, algunas métricas que hay en los mercados, pues puede ser que ese presupuesto pues sea muy apegado a la realidad. Y en este caso, pues en un plan financiero que es un presupuesto, pues ahí vamos a detallar los ingresos y gastos esperados y con esto vamos a prever la necesidad del efectivo. Porque muchas veces también lo que ahorca a los nuevos emprendedores o a los emprendedores es precisamente la falta de flujo de efectivo. Entonces, con este presupuesto nosotros podemos ver cuáles son nuestros ingresos y gastos esperados y cuál sería el flujo que nosotros tendríamos para poderlo manejar en periodos posteriores. Entonces, para eso necesitamos el presupuesto. También lo que debemos de tener en cuenta cuando eres asesor, consultor o nuevo emprendedor, pues el flujo de caja es muy importante. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, muchas veces lo que necesitan o el talón de Aquiles de un nuevo negocio es precisamente el flujo de efectivo. Muchas veces en el primer año de operación lo que comúnmente se presenta en un negocio siempre son erogaciones. ¿Por qué? Porque eres un nuevo negocio, apenas te van conociendo, vas captando clientes y obviamente pues los ingresos van siendo limitados en lo que vas ganando mercado. Entonces lo que necesitas es precisamente tener esa visión de cuántas entradas y salidas de dinero para mantener un flujo positivo. Esto es esencial porque les digo, mientras va agarrando o despegando el negocio, pues van a haber siempre más erogaciones que ingresos. Entonces es muy importante también tener en cuenta este flujo de caja donde le vamos a dar seguimiento a esas entradas y salidas de dinero y mantener un flujo de efectivo positivo, que esto es esencial. Por otro lado, pues tenemos que tener también el punto de equilibrio. Muchos estamos familiarizados con esta métrica financiera que es el punto de equilibrio, donde pues es necesario tener en cuenta cuánto sería o cuál sería nuestro punto de equilibrio para ver qué niveles de ventas necesitamos y también para cubrir los costos y gastos necesarios para poder prestar un servicio o vender algún producto. Entonces es muy importante tener esta métrica del punto de equilibrio porque no nada más vamos a saber cuál sería el punto exacto donde no pierdo ni gano, sino también a partir de ese punto de equilibrio, y vamos a ver un ejemplo numérico para que veamos cómo es muy importante y cómo no nada más es una métrica donde nos dice, porque siempre lo que mencionamos es, ¿qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es el punto donde no pierdes ni ganas. Pues sí, perfecto, pero ¿cómo puedes utilizar ese punto de equilibrio? Okay, a tu favor. Entonces vamos a ver unos ejemplos numéricos precisamente de cómo podemos utilizar ese punto de equilibrio para hacer alguna proyección financiera y no nada más que se quede en la situación de que, bueno, es el punto donde no pierdo ni gano. Pues sí, eso no me dice muchas cosas. Dime cómo puedo utilizar ese punto de equilibrio para
poder hacer más rentable mi negocio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo podríamos utilizar ese punto de equilibrio para hacer más rentable nuestro negocio y no nada más se quede en que hoy es el punto donde no pierdes ni ganas. Digo, eso no me dice muchas cosas, lo que necesito es saber cómo lo puedo utilizar a mi favor. Y bueno, también pues debemos de conocer los costos fijos y los variables que están asociados al negocio. Y obviamente esto, el conocimiento precisamente de los costos fijos y los costos variables, nos va a dar pauta precisamente para hacer esos ajustes a los precios y planear nuevas estrategias. Si tú empiezas un negocio como emprendedor o eres o consultor, asesor de alguna sociedad, pues lo que debes de conocer precisamente es los costos fijos y variables. El conocimiento de estos costos fijos y variables lo que nos va a dar es precisamente esta situación para poder ajustar los precios y hacer nuevas estrategias. Pero si desconoces cuáles son tus costos fijos, cuáles son tus costos variables, pues en principio difícilmente podrás asignar un costo o más bien un precio a tu producto y un precio que sea acorde a precisamente estos costos y costos fijos y variables. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los costos fijos y variables del negocio. Y bueno, después de toda esta situación, les digo, las finanzas son muy importantes para el conocimiento del negocio, para poder emprender y no ir dando palos de ciego en lo que vamos iniciando un negocio, porque les digo, muchas de estas falta de conocimientos financieros, pues lo que hace es que pues muchos negocios se vayan a las estadísticas que mencionamos, que los negocios o los nuevos negocios tienen una duración o una vida en promedio de 2 años. A partir del tercer año, pues muchos desaparecen. Entonces, para que no tengamos esta problemática, pues es importante que conozcamos las finanzas. Y bueno, en esta lámina, pues ejemplificamos pues todo esto que hemos comentado anteriormente, ¿no? La gran parte de las pérdidas en los negocios se debe a la falta de información oportuna, confiable y accesible. Entonces aquí, en este breve cartón que presentamos, pues es una imagen donde nos menciona precisamente esta situación, que pues las pérdidas de los negocios pues se dan en gran parte por la falta de información oportuna, confiable y accesible. Entonces todo esto pues lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros somos emprendedores o cuando somos consultores o asesores de un nuevo negocio. Entonces, como les mencionaba, antes de preocuparnos por ver qué régimen fiscal voy a escoger, todo es importante, todo es en la planeación de un negocio, todo es importante. Sin embargo, pues hay que empezar primero por las bases, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a pensar primero en cómo no voy a pagar impuestos o cómo voy a optimizar ese pago de los impuestos cuando ni siquiera sabes de antemano si tu negocio va a ser rentable o no? Entonces, todo en el inicio de un negocio, todo es importante. La parte fiscal, la parte contable, la parte laboral, la parte de propiedad intelectual, la parte corporativa, todo es importante. Sin embargo, pues todo tiene una secuencia. Entonces, muchos están pensando cuando están abriendo un negocio, están pensando primero en qué régimen fiscal, cómo voy a pagar o maximizar el pago de los impuestos, cosas de ese tipo, cuando ni siquiera se han preguntado, oye, ¿mi negocio podrá ser rentable o no es rentable? Y entonces, ¿para qué me preocupo de la cuestión fiscal si mi negocio ni es rentable? Y entonces, si pago impuestos, pues estaría pagando impuestos por un negocio que ni es rentable. Entonces, les digo, todo es importante, pero tiene que tener una base y una secuencia. Y para precisamente ponernos en contexto con esta parte de las finanzas personal o de las finanzas en el caso de emprendedores, hay algunos conceptos que a lo mejor nosotros como contadores ya lo sabemos, no son conceptos que estamos familiarizados con ellos. Sin embargo, para cuestiones de emprendedores es básico conocer estos aspectos o estos conceptos que están muy relacionados con la contabilidad y que nos vayan a ayudar mucho para cuando nosotros tengamos enfrente un estado financiero y podamos hacer su lectura e interpretación de esos estados financieros. Por ejemplo,
tenemos un concepto importante que, pues, digo, para nosotros, a lo mejor muchos de estos conceptos, pues ya los tenemos siempre porque son de uso diario, y no crean, muchos contadores o muchos colegas les preguntas por estos conceptos y a lo mejor no es que no sepan, sino que al final de cuentas, como no los utilizan constantemente, pues a lo mejor ya los dejaron un poco en el olvido. Vamos a recordar estos conceptos tanto para las personas que son emprendedores, que deben de conocer mucho estos conceptos, y también para hacerles un recordatorio a nuestros colegas de estos conceptos que básicamente son contables, pero que les digo, nos van a ayudar mucho para entender la lectura de los estados financieros. En este caso, por ejemplo, el activo. ¿Qué es el activo? Pues es el recurso económico propiedad de la entidad y que se espera rinda un beneficio en el futuro. Entonces, al final de cuentas, un activo siempre va a estar relacionado con ¿qué? Con un beneficio futuro. Entonces, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros tenemos una partida de activo, siempre la vamos a tener que relacionar con un beneficio en el futuro. Esa es la cualidad de un activo. Que tú tengas, que sea propiedad de la entidad y que al final de cuentas te rinda un beneficio futuro. ¿Cómo qué puede ser este activo? ¿Qué cuentas podemos mencionar que forman parte del activo? Pues pueden ser las cuentas por cobrar, los inventarios y el equipo de cualquier especie, ¿no? Entonces, al final son cuentas que son recursos propios de la entidad y te va a dar un beneficio en el futuro. Por ejemplo, una cuenta por cobrar, prestaste un servicio, lo diste a crédito, tienes esa cuenta por cobrar a tu cliente y entonces cuando la cobres, pues ya va a entrar un flujo de efectivo. En el inventario lo mismo, compras algunas mercancías, las tienes en tu inventario, pero cuando ya las enajenas, prácticamente lo que va a hacer es una entrada de efectivo. Vas a tener un beneficio en el futuro. Entonces, esa es una de las características principales del activo, que es propiedad. Son recursos económicos, propiedad de la entidad, y se espera tener o que rinda beneficios en el futuro. Y así como tenemos el activo, tenemos el pasivo, que son las deudas, obligaciones y compromisos con otras personas o entidades conocidas como acreedores. En muchas ocasiones, derivado de las operaciones de los negocios, pues es necesario que nosotros tengamos ciertas obligaciones o compromisos con algún tercero. ¿Para qué? Pues a lo mejor necesitamos algún recurso económico y lo que vamos a hacer es que pedir un préstamo en el banco. Entonces tenemos que obligarnos a ciertas situaciones en las cuales, pues para que nos hagan el préstamo. Entonces todas estas deudas, obligaciones y compromisos pues se conocen como pasivos. Y bueno, ¿cuáles son las cuentas que podríamos mencionar que forman parte del pasivo? Pues son las cuentas por cobrar, documentos por pagar y salarios por pagar. Esos serían algunos ejemplos de lo que podemos mencionar como pasivo. En el caso del capital contable, pues es el patrimonio de los dueños conocidos como accionistas, integrantes, socios, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de sociedad que tengas, pues se van a llamar accionistas, integrantes, socios, etcétera, etcétera. Y prácticamente es el capital social y las utilidades retenidas. El capital contable va a estar constituido por ya sea las aportaciones iniciales que hicieron los socios, accionistas, integrantes, más precisamente todos los resultados que se vayan teniendo en los diferentes ejercicios que ha existido la sociedad. Pueden ser resultados positivos o negativos, como los vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué es un ingreso? Pues en este caso, hablando ya en materia contable y financiera, porque si le damos otros contextos a la palabra ingreso, pues dependiendo pues del contexto en el que estemos, pues puede tener diferentes acepciones. Si estamos hablando, por ejemplo, en un hospital y mencionan que hubo 10 ingresos, pues no se refiere a cuestiones económicas, sino que se refiere a 10 personas que se hospitalizaron en ese hospital. Entonces, hablando ya en cuestiones financieras, el contexto o el concepto de ingreso nos menciona que representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio, la venta de un producto